presentamos la segunda parte del evento. A partir de ahora vamos a hablar de empresas que se relacionan con la blockchain, que prestan servicios, que buscan prestar servicios, que buscan innovar, que buscan incorporar este tipo de tecnologías en un mercado que parece desafiante. Quiero invitar al escenario, primero que nada, a Daniel Friedman. Por favor, bienvenido. Up to the stage, please, Daniel. Bravo, Daniel. Ya cada uno de ellos será presentando en sus introducciones. Quiero invitar también al escenario a Sergio Morales. Siéntate. Bienvenido, Sergio. Por parte de Google, un placer y un orgullo tenerla presente con nosotros, Natalia Scaliter. Amigo de la casa, estimado, uno de los pioneros, primeras personas que empezó en el ecosistema Cardano, que fue parte del desarrollo técnico desde el día 1 y ahora también es uno de los orgullos argentinos representándonos en una gran multinacional. Por parte de Globant, Alan Berner. También queremos invitar al escenario a Nahuel Lema, por favor. Y como presentador de este panel, el presidente de Intersec, Alex Penshanker. Buenas. ¿Estás ok? ¿Traducción? Ok. Bienvenidas, bienvenidos. Nos faltan más mujeres, sin duda, ¿no? Estaba por hacer ese comentario. Sí, hay que hacerlo. Un poco diverso el ambiente. Hay que hacerlo cada vez más. Hoy estábamos charlando con alguna gente y nos comentaban que en el ambiente Web3 en general veían más mujeres que en otros ambientes tecnológicos. Podríamos empezar tal vez por ahí, si querés, en la empresa, cuando miramos un poco la diversidad, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Te parece que vos como mujer empresaria, digamos, o dentro de una corporación, ves que se viene dando pasos en ese sentido? Sí, creo que en particular las mujeres en las áreas de tecnología. Yo en particular soy licenciada en sistemas, vengo del mundo de la tecnología, pero cuesta más conseguir más mujeres en tecnología y necesitamos que las mujeres se empiecen a capacitar desde muy chicas en que la tecnología no es una cosa de hombres, sino que es de todos los que quieran hacerlo. Así que creo que ese es un trabajo que hay que hacer desde épocas más tempranas. Y después sí conseguir más profesionales en las universidades tecnológicas para tener más mujeres. Creo en la diversidad, en Google en particular, trabajamos mucho el tema de diversidad e inclusión porque estamos convencidos que es la manera de crear innovación. Así que creo que hay un camino que se está mejorando un montón de cuando yo empecé hace 30 años, así sí. Que vamos en camino, está muy bien. Qué bueno, ¿no? Que así sea y que sigamos. Ojalá estos paneles para adelante tengamos mucha más diversidad y más representación, ¿no? Bueno, este panel se llama Empresas. Estamos en un evento de Web3, con lo cual las principales dos tecnologías, diría yo, dentro del mundo Web3 es la inteligencia artificial y la blockchain. Si bien el metaverso también forma parte un poco de esta nueva revolución, estas son las dos que por ahí generan hoy un poco más de ruido o son más cercanas, sobre todo en el sector empresario, ¿no? Entonces, ya que empezamos por vos, Natalia, tiendo a usar diminutivos. Disculpas. Podés decirme Nati, disculpas, no hay problema. Pero bueno, Natalia, si te digo Nati, no es para nada peyorativo lo que quiero decir. Obviamente Google es uno de los actores principales dentro del mundo de la tecnología. Vos estás en lo que es Google Cloud, que son los servicios a empresas. ¿Cómo ves este tema de la adopción de estas tecnologías un poco más disruptivas, ¿no? O sea, donde la empresa no está acostumbrada, para cambiar y adoptar esto hay que cambiar procesos, hay que cambiar políticas, hay que inclusive entrenar gente, y hasta a veces se pone más complicado que eso porque decís, bueno, este departamento ya no hace mucho sentido, lo puedo reemplazar con una tecnología, digamos, ¿no? Y eso genera obviamente un montón de ansiedades y un montón de debates dentro de las empresas. ¿Cómo lo ves vos desde Google?
En Google Cloud estamos convencidos que la inteligencia artificial va a ser la tecnología más disruptiva de los últimos años, digamos, ¿no? Incluso más que Internet y más que la telefonía celular, digamos, que la movilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque es una tecnología que está al alcance de la mano de todos los usuarios. Ya no depende de que uno sea un especialista en inteligencia artificial generativa para poder utilizarla. De hecho, en el último año todos habrán probado algún chat de inteligencia artificial generativa y no hacía falta tener ningún conocimiento previo. Entonces eso va a ser totalmente disruptivo en los modelos operativos de las empresas, digamos. En la productividad interna hay dos áreas en las que se va a ver muy fuerte el impacto de la inteligencia artificial, principalmente en la productividad, en los modelos operativos de la empresa, los procesos. Esto que hablabas de las personas y los procesos, va a cambiar la manera en la que trabajamos y en la que creamos contenido y productos. Y la otra es la experiencia del cliente, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes teniendo la inteligencia artificial como un mecanismo y como una nueva manera de interactuar. Así que creo que eso va a ser totalmente disruptivo, ya lo estamos viendo, pero sí lo que vemos, esto que vos mencionabas, es que el 2023 y parte del 2024 fueron momentos de entender la tecnología, hay una expectativa muy grande de sus capacidades, y lo que empieza a pasar en el sector privado y en el público también cuando quieren incorporar estas tecnologías es que se encuentran con que, bueno, se necesita talento capacitado para poder crear estas experiencias y estos procesos. Hace falta mucha capacitación, agregar nuevas capacidades a los talentos existentes. No creo, algunas funciones van a poder ser reemplazadas, otras van a ser complementadas, y se van a crear nuevas funciones que hoy no nos imaginábamos, ¿no? Siempre hablo del rol del ascensorista, ¿no? Que habrán pensado que en algún momento nadie se iba a imaginar que iba a desaparecer y el ascensorista desapareció, pero se crearon nuevos puestos y nuevas funciones, ¿no? Todavía tenemos algunos ascensoristas. Hay, algunos. Entonces, creo que hay ahí un punto importante en la capacitación. El otro punto es los casos de uso. ¿Cuál es la estrategia? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Sirve para todo? ¿Todo se resuelve con inteligencia artificial o algunas cosas se pueden seguir resolviendo con la tecnología que ya teníamos? Entonces, tener súper claro la estrategia y los casos de uso que resuelvan problemas concretos. La gente estuvo jugando, las empresas, los equipos de las empresas estuvieron jugando con la tecnología este tiempo y ahora es el momento de empezar a ponerlo para lograr objetivos de negocio concretos. Alan, te voy a tomar a vos, porque seguramente estás en muchas conversaciones con empresas, ¿no? Globant es un proveedor de grandes empresas, y vos estás en la parte justamente de blockchain. Entonces, cuando estás en una conversación con una empresa, no importa el tamaño, ¿para qué te lo piden, no? O sea, ¿qué quieren hoy las empresas y los empresarios de una tecnología como blockchain? Bueno, fue cambiando bastante. Soy bastante viejo en el ambiente. Bueno, ahí estaba Rodo, ahora se fue. Fue uno de los que nos ayudó a iniciarnos. Vimos muchas cosas. Pasamos por la etapa de las ICO, donde teníamos 4 reuniones por día, donde la gente quería un token, no sabía para qué, pero lo quería. Y era un montón de trabajo de educación, decirle, lo que querés hacer no tiene sentido, ¿por qué me estás pidiendo esto? Después pasó todo lo de los NFTs, con algunos casos de uso más racionales que otros. Y lo que está pasando ahora, o por lo menos lo que nos llega un montón, primero nos llega todo destilado. Ya no está la charla de, bueno, sentemos y expliquemos qué es una blockchain y por qué no la necesitas si no la necesitas. Es software complejo, el desarrollo es más caro, hay muchas incertidumbres, riesgos, no te conviene. Esa charla casi que ya no está. Se fue toda la charla de quiero meter un NFT por querer meter un NFT para hacer cualquier cosa. Y estamos viendo que hay muchos casos asociados a verificar información, y eso puede ser autenticidad de un producto, procesos de manufactura o identidad de la gente, y también verificar procesos que sí se pueden llegar a asociar con algún tipo de token, si querés, como los procesos de sustentabilidad. Esas son como las cosas que nos están llegando mucho más que todo lo otro que yo te comentaba antes. Es interesante ahora cuando habla una persona como Alan, como dijiste, viejo, yo diría, ¿no? Experiente o con mucha experiencia, a donde
los casos que vos comentás son como incipientes, ¿no? Ahí quería tomar un poco a Sergio. Venís del mundo privado, de las finanzas, y ahora estás en el gobierno como asesor, en particular dentro de este espacio. Yo creo que hoy estamos en un punto donde, tal vez por primera vez en la historia, el gobierno está casi al mismo nivel que el mundo privado en estas tecnologías tan disruptivas, ¿no? ¿Ves lo mismo? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que pensás hoy que el Estado ve en esto? Y si coincidís con este tema de que hay una oportunidad donde los dos partes, digamos, privada y pública, están más o menos en el mismo momento. Qué pregunta, ¿eh? Mirá, es verdad que vengo del privado y me han convocado para el gobierno. Ayer justamente en un evento que me invitaron ustedes, había otra persona de presidencia en la cual me decía, no sabía que existía tu rol, que evidentemente es algo que es un antes y después en Argentina, ¿no? Por un lado, Demian Reidel, que está haciendo un excelente trabajo asesorando al presidente en cuanto a la inteligencia artificial, particularmente, y mi rol, que es más innovación financiera y políticas digitales, asesorando al presidente por otra vertical, ¿no? Y en ese sentido creo que voy a expresar una opinión mía profesional, no es la opinión que representa al gobierno, porque no tiene interlocutores Javier, sino que habla por sí mismo, pero para entender hacia dónde vamos tenemos que ver, digamos, cuál es la filosofía que hay detrás de esta nueva gestión. Y eso se ancla quizás en la visión que tenía Hayek, que a mí me parece muy interesante para saber hacia dónde vamos, qué es lo que va a trazar de acá en estos próximos 4 años, lo que va a ser las políticas digitales de este gobierno, en cuanto a empresas y en cuanto a gobierno. Por un lado, tenés Camino a la Servidumbre, en el capítulo 4, por ejemplo, que es la inevitabilidad de la planificación. Ahí tenés un punto de partida que habla Hayek respecto a las complejidades de las sociedades modernas, ¿no? En ese momento estaba pensando que el advenimiento de las nuevas tecnologías producía una centralización de algunos sectores, ¿no? Esa centralización que se daba a través de la tecnología, que hoy lo podemos ver, y fue un visionario, ¿no? En las Big Tech, por ejemplo, que hoy representan el 50% de la capitalización de mercado a nivel mundial de las empresas, tiene que ver un poco también de cómo manejas esa complejidad. Y decía Hayek de que en épocas complejas se requiere una planificación centralizada. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de en el tema militar, que uno podemos debatir cuál es la estrategia militar, tenemos que ir y actuar, ¿no? El jefe de comando tiene que decirle voy a hacer tal cosa y no podemos abrir el debate porque morimos todos. Bueno, en el caso de Javier, está haciendo eso, ¿no? Hoy tenemos una etapa crítica en la cual hay que atacar y se está centralizando muchísimo el gobierno como para poder atacar esas vulnerabilidades que tiene. Y por otro lado, el óptimo que plantea Hayek, y esto es lo más interesante, es que dice que en realidad la centralización es una excepción y que lo que el mercado, digamos, óptimo para Hayek es la descentralización, que es un punto también de que yo sé que acá varios van a coincidir y van a estar entusiastas, que viene una segunda etapa donde viene la descentralización, pero la descentralización por sí misma no, porque eso genera caos. Y es lo que veo yo en diferentes comunidades blockchain, ¿no? Que hay una descentralización que no está coordinada. Y Hayek dice que esa figura se tiene que suplantar por una coordinación general, que no tenga una fuerza coercitiva de lo que tiene que hacer, sino que tiene que dar parámetros hacia dónde vamos. Me parece que esa es la segunda postura que se va a adoptar el gobierno de acá en adelante, marcar ciertos lineamientos generales que se está trabajando hoy en día en la Comisión Nacional de Valores, en el BCRA y en otras áreas de ciencia y tecnología, que me parece que van a ser muy interesantes de acá al futuro. Dan, vivís en Japón, sos del este, ¿no? Pero no, originalmente no sos de allí de Japón, pero elegiste ahí. Sos una persona que hace muchos años que está en blockchain, participás activamente en 2 blockchains muy grandes, Cardano y Ergo. Tenés 2 empresas ya que desarrollan negocios en esto. Creo que estás muy capacitado como empresario para opinar un poco de qué pensás que hoy puede ser un caso de uso real para empresas.
Is this thing on? Yes. Yes. So, yeah, I have been in the blockchain space for a while, and just like Alan was describing, it came in waves. Inspiration, excitement came in waves, and then despair came in waves. First there were how to create a new monetary policy and a new financial system. Then came the ICOs, then came the NFTs, and then came these waves of, well, now that didn't sustain value, how do we continue on, because the mission is good, right? So the first principles are good of the blockchain movement. But how do we have a sustainable value accrual within this technology? And just like with any technology and any new technology, it's not about the technology itself, but it's actually about what problems are you solving with this technology. And more particularly, there's always this euphoria around new technologies. I was around back when the internet started picking up steam. I've been around for a while. And I remember late 90s, early 2000s, everything was about the dot-coms. Everything's just, you have a dot-com, people were put money into your company, you're going to go IPO, and that was the ICO craze of the 2000s. Well, that exploded because a lot of these dot-com companies just didn't have actual use cases. And so what I've learned from my years of, being on the OG team of Cardano, also working intimately with the Ergo ecosystem and being part of the Ergo Foundation, is that, and I think one of you already said this, it doesn't always have to be about blockchain. It just has to be about the use case, right? And if the use case demands blockchain, right, it demands that you use blockchain in this particular situation, you have to develop that discipline in saying, yes, you need it here, and no, you don't need it here. Because not everything is solved with blockchain. And the euphoria of this new technology kind of impedes judgment for many people, I think. Many people think that if just only we put everything on chain, it solves all the ills of the world, and it doesn't. I'll give you an example. Of what we're building. We're building the Palmyra platform. My company, Zengate, is building a tokenized commodities trading platform. Now, yes, it's a tokenized commodities trading platform, but that's not the only thing that we solved. In fact, probably about 50% of the solution is just standard solutions. We found ways of getting better logistics for the producers of the commodities. We found ways of getting grading for their products that they couldn't get before. We found a way for them to actually be able to digitize in ways they couldn't digitize without the use of the blockchain technology. And then after that, blockchain came in. When you get into traceability, when you get into on-chain data verification, when you go into on-chain certificates, that's where blockchain is needed. And that's where you understand that you plug it in there, it works. If you overdo it, it doesn't work. And so, like I said, it's really having a business, a real business that does real things and not just kind of works in this really small microcosm of Web3, but actually is mainstream viable, has to have an understanding of what fits where. And you cannot be subjective because you are a blockchain enthusiast, like many of us are. We want the blockchain movement to succeed. Yes, personally I do. But as the CEO of Zengate, I cannot let my emotions dictate my judgment in where I do use blockchain and where blockchain is just not needed. And so that is the secret sauce, is really knowing that equilibrium between, where you do need to have blockchain solutions, where you do need to have other solutions that will complement blockchain or vice versa, where blockchain complements those solutions. Nahuel, cofundaste una empresa muy conocida en Argentina y en Latinoamérica de educación. Y creo que una de las cosas que se notó solamente en este panel, ¿no? Y creo que durante toda la mañana, pese a que es un evento para la gente, donde tratamos de hablar en un idioma llano, salieron un montón de siglas que yo creo que por ahí mucha gente de acá no tiene ni idea de qué es, ¿no? ICO, tokenización.
Con lo cual, educación es uno de los temas y me parece que la empresa ahí, para poder lograr parte de estas cosas que vinimos hablando, mismo Estado, uno de los grandes temas es la educación, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema en particular, la Web3? Yo sé que hubo varios, ¿no?, cursos y cosas que hicieron desde Coder. ¿Cómo la ves vos? Sé que por ahí tenés inclusive hasta una mirada un poco crítica del tema. Me gustaría escucharte un poco en ese sentido. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien conoce Coder acá? ¿Alguien levante la mano? Veo muy poquitas manos. Hay más manos que son tímidas que no conocen. ¿Alguien cursó en Coder alguna vez? Estamos hablando de Coder House. ¿Coder ¿no? House le suena a alguien o no? Qué poco entusiasmo que hay no. acá, viejo. Me preocupa un poco. Muy bien. Sí, justo para organizar este evento voy a buscar varias ventajas. La primera ventaja de haber último es haber escuchado la opinión de todos, que es una gran ventaja espectacular, porque estoy muy alineado con varios temas que mencionaron recién. Y en cuanto a la educación, yo tengo una mirada bastante distinta. Bastante distinta. Y no por pecar de hater, ni mucho menos, siento de que, como mencionaban recién, hay mucho FOMO, sin embargo no hay casos prácticos para aplicarlo. Entonces, se generó durante mucho tiempo, no hay que meterse en blockchain, no hay que meterse en esto, o no hay que meter en lo otro, ya sea metaverso, Web3 o lo que sea, y finalmente del dicho al hecho no pasó nada. Y dicen que son palabras que no nos resuenan de hace un par de semanas, sino de años atrás, y que sin embargo, a nosotros, en nuestro caso, de capacitar a gente para poder adquirir estas tecnologías y poder desarrollarse en determinados negocios, no funcionó. Hemos tenido, y lo voy a compartir como un caso de que no salió bien. En un momento estábamos también en la ola de Web3, hagamos un curso para que la gente se forme en esto. Se anotaron 4 personas. Nosotros, para que tengan una idea, somos un negocio de volumen. Se anotan 30.000 personas por mes. Que un curso tenga 4 inscritos, te habla de que había mucho ruido y pocas nueces. No estaba dispuesto la gente a pagar por algo que evidentemente no estaba cubierto. ¿Tenemos el curso de blockchain? Sí, lo tenemos. Pero no es un curso, es muy de nicho. Sigue siendo muy de nicho. No, somos un negocio de volumen. No, hay distintas cuestiones. Sin embargo, y ya que entramos dentro de AI o metaverso, AI sí es un curso que se vende. Sí es un aprendizaje que las empresas vienen a buscar. Es un aprendizaje que entienden que es una herramienta que les puede llegar a apalancar una ventaja competitiva que hoy necesitan desarrollar para mantenerse a flote en el mercado. Pero sin embargo, y este es el dato de color, y ya paso el micrófono al otro, el curso que más se vende para empresas, y seguramente haga una encuesta y ninguno de ustedes me van a decir, no, marketing, programación, full stack, etc., es Excel. Excel, por lejos, es el curso que más se vende para empresas, seguido de Excel avanzado, que es un nivel un poco más avanzado justamente, pero posteriormente Power BI. Y todo esto tiene que ver de alguna manera, o es el análisis que nosotros hacemos, es porque de alguna manera siguen renovándose, siguen transformándose digitalmente las compañías, pero también beneficiándose de la ventaja competitiva que es tener herramientas que rozan lo económico o prácticamente lo gratis y que realmente hace una diferencia real en los equipos de las compañías, ya sea para análisis de datos como para cargarlo de información, para dárselo de comer a la inteligencia artificial, el modelo que estén armando. Y dicho eso, y ya antes, y esto ya es un dato más anecdótico, pero creo que nos setea algún norte de algún momento, que también lo mencionaba en varias oraciones o varias sentencias. Justo antes de subir al escenario me estaba fijando de vuelta, para tener el dato un poco más fresco, cuántas startups de AI o cuántas startups de blockchain pasaron por el último batch de Y Combinator. Y por la duda me fijé el anterior, y el anterior también. En el anterior, solamente para resumir la narrativa y no hacerla tan larga, 75% de las startups tenían que ver con AI. Ninguna tenía que ver con blockchain. Ninguna. Después había otras más, de finance y lo que sea. Y pueden usarlo, pueden googlear todos el Request for Startup de YC, o cuáles son las startups que más fueron financiadas o pasaron por el batch. Y eso es un indicador de hacia dónde va el mercado. Hoy el mercado habla de inteligencia artificial. Entrenamiento de elements, hacer inteligencia artificial súper de nicho, y es hacia ahí. Cuando el mercado eventualmente tiende a hacer, y sea súper interesante hacer cosas blockchain, Web3, Cardano, lo que ustedes quieran, ahí va a haber más dinero y ahí sin duda va a ser un norte. Hoy forma parte de un nicho. Está bueno que traigas esto porque obviamente una de las cosas que nosotros queremos hacer es debatir el futuro pero con los pies en la tierra, digamos, ¿no? Y esto que vos decís es una realidad, para mí no es ninguna sorpresa. Justamente es uno de los temas que a mí a veces me desvela, decir, bueno, si hay una oportunidad enorme, porque la cuestión es el costo de oportunidad, ¿no? Argentina se ha perdido muchísimas olas tecnológicas, a donde teníamos el talento, teníamos las capacidades, teníamos las condiciones
para poder ser un país que pique en punta y nos las perdimos. De hecho, Dani mencionó la .com, acá se hicieron empresas muy importantes en la época de la .com. Y sin embargo, la ola pasó y se fue, ¿no? Claramente, obvio, habrá condiciones de regulaciones, pero también yo creo que tiene que ver con alguna característica particular donde los tecnológicos no nos ocupamos de explicarle al resto qué es lo que se viene y por qué es importante subirse a esa ola y cuál es la oportunidad. Discutían recién ustedes o proponían este tema de casos reales. Bueno, claramente, ¿no? ¿Dónde están los casos reales? ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo de reconvertir mi organización, que tiene un caso de negocio muy claro, ¿no? Tengo un modelo de negocio, funciona, me está diciendo que esto va a ser mejor, va a ser más eficiente, o me va a traer más ventajas competitivas. Sí, pero tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer una inversión, tengo que capacitar, tengo que manejar la incertidumbre de si es esto o no. Y ahí claramente, para mí, tiene mucho que ver este tema de la educación y en cómo le hablamos al ecosistema, ¿no? Ustedes en Argentina, ¿no? Y Dani, te voy a preguntar a vos lo mismo, pregunta abierta para todos, desde afuera, ¿cómo la ves? Porque estás acá, desde el Japón, ¿no? Y si bien, obvio, este es un evento organizado por el ecosistema de Cardano, tenés una relación ahí, pero la decisión tuya es de empresario, digamos. Entonces, algo debe haber acá en Argentina, ¿no? ¿Qué piensan? Abiertos a todos, ¿cómo están las empresas hoy en Argentina ante las olas tecnológicas? Cualquiera de estas dos que venimos hablando. ¿Y qué necesita Argentina para no perderse otra ola más? Yo quiero acotar, si me permiten, en el caso de la educación me parece que es muy importante. Es verdad que es de nicho y coincido en muchos puntos que decís. Me parece que tenemos un diferente timing, me parece, en lo que es la tecnología, ¿no? Yo soy profesor además, soy profesor de la maestría en finanzas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Argentina de la Empresa en blockchain y fintech. Y es la última materia que se da en la maestría en finanzas de las dos. Soy el primer graduado de la maestría en finanzas de UADE, de UBA, digo, y soy el primer doctorado en finanzas de la UBA, doctorando en finanzas de la UBA. Mi tesis de doctorado se trata de el modelo de tokenización para el levantamiento de capital, fundraising. Y acá me parece que el punto, estamos elevando mucho la vara, ¿no? Coder House, corrígeme si me equivoco, pero vas más al retail y también vas a un mercado latinoamericano que hoy en día no tiene mucha experiencia en estos temas. Y si vos me preguntabas en la época de los 90 sobre las .com, pasaba exactamente igual. Los comercios te decían, ¿para qué quiero una página web? ¿Quién me va a visitar? ¿No? La web 3 está generando algo que teóricamente es muy distinto al resto. Es quizás el equivalente a lo que puede llegar a ser Internet, lo digo en potencial porque no lo sabemos todavía, pero ahí era la transferencia de datos en lo que era los 90, donde vos podías transmitir datos de un lado al otro lado de manera casi instantánea. Lo que hace la blockchain hoy en día es la encapsulación del valor y la transmisión de activos, que es similar a lo que fue datos, pero ahora valores, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay mucho por desarrollar, sobre todo el tema de la educación, pero si yo tendría que asesorar, por ejemplo, una empresa como Coder House en cuanto a nivel de educativo, ahí quizás lo que está fallando no es el tema, sino el interlocutor. Porque, por ejemplo, a mí me llamaron de Udemy para hacer un curso abierto, donde decían que el price que pagaban por dar un curso era de $3.000 a $4.000 por mes, porque no tenían profesores que puedan dictar blockchain. Entonces, en realidad era de nicho, pero era una oportunidad para nosotros, los profesionales. No sé cuántas personas están metidos en este ambiente a nivel del alto nivel que estamos nosotros, ¿no? De hecho, cuando me convoca Javier Milei para asesorar al gobierno, no sé si había muchos más del sector privado que quieran pasarse, ¿no? Porque es otra cosa más. O sea, del sector privado que quieran pasarse al gobierno. Demian Reidel, Luis Caputo y demás vienen del sector privado y se pasan quizás para hacer patria. Entonces, yo veo una gran oportunidad y veo una gran oportunidad para la educación, pero me parece que tenemos que empezar a buscar los interlocutores. ¿Quién es el que llega? ¿Quién es el que puede transmitir ese mensaje, ¿no? Porque ahí es a donde vas a ganar volumen. En quién es el que da el curso y no el tema del curso, que de por sí ya es para un alto nivel de conocimientos técnicos. A mí me parece que hay mucho y me parece que el gobierno también tiene pensado
incluir esto, pero hay que ver desde qué punto se va y cuál es la aplicabilidad que tiene esto. Porque estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones donde la aplicabilidad para las empresas puede ser óptima, como por ejemplo el fundraising. Hoy en día prácticamente todas las empresas que consultan a nosotros nos dicen el fundraising es mucho más fácil porque salir en el Nasdaq es imposible. Entonces levanto un token y lo hago. Cualquier startup de acá, cualquier startup prefiere la tokenización si sabe a ir por mercados financieros tradicionales. Hay una beta, los bancos lo están viendo. Como servicios financieros está espectacular como está explotando el mundo. Ahora, si vos me preguntas a mí para aplicarlo en identidad digital, todavía no la ven. Obviamente, muchas veces me preguntan a mí desde gobierno si se puede aplicar en tal cosa. En eso no lo veo, pero me parece que lo que fue el primer sentido de Satoshi Nakamoto en términos de valor monetario, hay una gran oportunidad y es la primera etapa. Van a seguir las etapas siguientes que me parece que son las blockchain que están acá, que están construyendo el futuro. ¿Algún otro comentario en ese respecto? No, de eso sí te quiero comentar y voy a hablar completamente desde el punto de vista de usuario, para que quede muy claro, no soy especialista en AI, pero vos y yo estuvimos ayer en una reunión donde se charló, particularmente en Globant, que más allá de venderle servicios para que se suban a la ola de AI, y bueno, vamos a meterle un chatbot a cualquier cosa, cómo a mí me llama mucho la atención cómo nos disponibilizan herramientas que nos permiten a nosotros, empleados que tenemos que cumplir funciones todos los días, entregar más valor a nuestros clientes, que no necesariamente es en el proyecto, es por ejemplo poder armar una propuesta, poder resumir una reunión, poder grabar una reunión, prestar atención en lo que hablamos y después tener agentes que protejan los datos, que no se comparta la información, poder extraer esa información y poder alcanzársela en el mismo día, a la hora de la reunión, pasarle un resumen al cliente con el que estuvimos. Entonces, a mí me parece que la oportunidad no es solamente de ofrecer los servicios, que quizás blockchain aplica un poco más, porque en procesos internos es un poco más raro, no me tocó verlo, pero sí, en el caso de AI, y de vuelta como usuario, no como especialista, uso un montón para mis tareas diarias, creo que poder mejorar los procesos para otorgar más valor es algo que me parece muy interesante que nos lo pidan directamente. Y una frase que se mencionó en esta reunión fue los humanos guiando a la AI en vez de la AI mejorando la productividad de los humanos. Entonces, justamente es eso. Nosotros, no les puedo contar la salsa secreta que tenemos, pero hay un montón de... No. Ahora lo dijiste, ahora lo tengo que contar. No, bueno, pero hay un montón de equipos creando sus propias herramientas, agentes o como se llame, para poder entregar valor mucho más rápido. Eso a mí me parece como maravilloso, más allá de que a mí me permite hacer presentaciones que me llevan un día en 2 horas, ¿no? Bueno, claramente hay una diferencia enorme de tiempo, ¿no? O sea, yo hacía investigaciones de inteligencia artificial en la Facu hace más de 30 años. Lo que pasa es que explotó ahora, entonces la gente piensa que, bueno, es una tecnología reciente. No es nada reciente, blockchain tiene 15, ¿no? Entonces, claramente hay una etapa de madurez diferente, pero también una realidad. Las tecnologías disruptivas hoy, que son exponenciales, cada vez acortan mucho más este long tail, ¿no? Y cada vez suben mucho más rápido y dejan mucho menos tiempo a la gente para prepararse, lo cual es uno de los puntos que vos marcabas, Sergio. Tenemos que empezar a ver un poco más allá, ¿no? Los argentinos somos muy cortoplacistas, miramos el diario de hoy y decidimos sobre eso. Y la verdad es que esto exige un poco más de ejercicio, de decir, bueno, ¿qué viene? ¿Y después qué? ¿Qué queremos ser? ¿Para dónde queremos ir? ¿No? ¿Y qué consensos armamos y qué desarrollamos para estar ahí? ¿No? Dan, vos desde afuera, ¿por qué Argentina? ¿Por qué estás hoy acá? ¿Qué ves desde el punto de vista de empresas, de negocio en esto? So, I mean, from the outside in, well, first of all, the Web3 world really loves Milei. He's really popular. And so, of course, I'm a fan of many of the things that he's doing, but really, Argentina has, well, first of all, I mean, personally, I've had a long track record of working with Argentinians, one of them being here. Alan and I started working together in 2016 when we were just in the beginning of Cardano, before Cardano Mainnet launched.
So personally, I have quite a bit of experience in working with Argentinians. I understand what talent is out here, and there's quite a bit of talent. Beyond that, though, it's a very interesting region. In some ways, Argentina is very much developed. And in some ways, Argentina is very rich, but is still developing. Like, for example, in the commodities sector, and this is the sector that that is my interest, being the platform that we have built is a commodities trading platform. There's quite a bit of potential here to really utilize these technologies to amplify the advancement of what's happening here. Like, for example, there are legislations or actually plans in right now to utilize digital warehouse receipts for commodities trading, and warehouse receipts are used to get trade financing, and this is actually a common way of getting trade financing through warehouse receipts. Like, for example, Argentina is really in the forefront of digitizing that, and that's a big deal for us. We have the technology to actually bring these on chain. We actually have an on-chain warehouse receipt component that we're building out. So this is very interesting to me. Just the plethora of resources out here, commodities-wise, lithium, soybeans, corn, so soft commodities, mined commodities, metallurgic, and whatnot, precious metals, semi-precious metals. All of these have great potential for wider market access. So this is also something that you see from the outside. Argentina is big, right? It's one of the biggest countries in the world. Why doesn't it have one of the biggest, why doesn't it have some of the most widest access to the world? And this is actually something that is really interesting to me. I understand, the more and more time I spend here, I understand why. And it also excites me because Argentina is willing to change. You know, I get the sense in Argentina that you're willing to leapfrog, utilizing various means. And it's not just about blockchain technology. It's about viable solutions. And so because we have these solutions, I believe that we can actually, this can be a very synergistic relationship. It's a very robust, land. A lot of opportunity here, a lot of movement here, a lot of cooperation here, and just a heck of a lot of smart people here. And there's just all these things combined makes it an attractive place to do business. Well, thank you. I will not say that we are robust, but we'll surely be resilient. ¿Sí? En vez de ser robustos, tal vez somos más bien resilientes, ¿no? Natalia habló de un sector, ¿no? De una vertical particular que es el agro, ¿no? Y todo lo que es extracción de minerales y demás, donde hablaba de que en Argentina hay mucha digitalización de todo esto. ¿Qué otros sectores vos ves desde la perspectiva? Vos estás en lo que es Multicountries Sur, ¿no? Entonces ves no solamente Argentina, ves otros países. ¿Qué industrias vos ves en Argentina que se destacan a donde este tipo de tecnologías puedan ayudar a que esas industrias hagan ese leapfrogging que hablaba Daniel, ¿no? Ese salto? Definitivamente la industria financiera, pero no solo la industria financiera tradicional, sino la industria financiera con la fintech, digamos, ¿no? Porque la fintech un poco las obliga a la industria financiera tradicional a modernizarse, a actualizarse. Es increíble el impulso que le trajo el mundo fintech a la industria financiera tradicional, ¿no? Un poco por obligación. Y eso es importante cuando hablamos de transformación digital. No importa con qué tecnología, digo, hoy estamos hablando de AI y de blockchain, pero la transformación digital como una manera para las empresas de mantenerse relevantes en un mundo globalizado, ¿no? Porque nunca sabemos de dónde va a venir nuestro competidor. Siempre digo, la gente de Cinemark no sabía que iba a aparecer Netflix, estaba preocupado por Showcase y no por Netflix. Entonces, ¿de dónde va a salir nuestro competidor? No sabemos, por eso es tan importante ese proceso de transformación digital con las tecnologías emergentes. La industria de finanzas, definitivamente,
El retail es una industria que está muy relacionada con el usuario final, entonces hay un montón de oportunidades para las tecnologías emergentes porque al final del camino el usuario se vuelve cada vez más exigente, el usuario necesita experiencias cada vez más personalizadas, más seguras, más confiables. Todas estas tecnologías aportan a conseguir ese nivel de personalización y también el retail porque es quien busca las mayores eficiencias a niveles de costos, entonces los temas de AI van a traer enormes eficiencias para costos, así que te diría que industria financiera y de retail son las más rápidas de adoptar estas tecnologías. Y después otra cosa que va a pasar, para mí en algún punto son complementarias, cuando hablamos de blockchain y inteligencia artificial, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una con la otra? Yo pienso que lo que veo es que la inteligencia artificial nos sirve para analizar datos, enormes volúmenes de datos, tomar decisiones más conscientes, con más información, y Web3 es una manera diferente de implementarlo, ¿no? De que vamos más a la ejecución, a cómo vamos a llevar a cabo eso que decidimos a partir de la inteligencia artificial o que tenemos que construir. Me parece que hay ahí una relación. Lo que sí veo, y un poco acompañando lo que decían del tema de la capacitación y demás, la inteligencia artificial generativa es más amigable para aprender, es más simple, por eso va más rápido la adopción de lo que fue blockchain. Blockchain sigue siendo como un entorno para especialistas, para el que va a construir algo, no para el usuario estándar que podemos ser todos nosotros. Entonces creo que ahí va a haber dos velocidades distintas respecto de... Se las compara mucho, pero va a haber dos velocidades distintas. Y respecto del país, creo que nosotros tenemos un informe de AI Sprinters que habla de la capacidad que tienen los países emergentes para adoptar este tipo de tecnologías, en particular AI, pero aplica de nuevo a todas las tecnologías emergentes. Y uno tiene que ver con la infraestructura. Hablábamos del país y las capacidades del país, la importancia de invertir en tecnología de conectividad digital. Todas dependen 100% por la conectividad digital. Una cosa es lo que pasa acá en Buenos Aires, pero salimos de Buenos Aires y las problemáticas de conectividad digital en este país tan grande que tenemos, hay un montón de talento distribuido por el país, entonces es muy importante la conectividad digital de calidad y confiable, y los centros de datos para almacenar información, para ejecutar estos algoritmos y demás, que también sean seguros y ambientalmente sostenibles en el tiempo. Ahí la nube y los servicios de cloud tienen mucho que ver de facilitar y habilitar el acceso a estas tecnologías de manera rápida. Bueno, el talento que lo hablamos, y también que haya políticas habilitantes. ¿Cómo logramos? Hay cientos de estudiantes con mucho conocimiento en las áreas de investigación y desarrollo, con un montón de ideas, de problemas que están dispuestos a resolver con estas tecnologías. No solo va a salir del sector privado, digo, esto tiene que haber como un consenso y un trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y el sector educativo, para que todas las comunidades del país, a lo largo de todo el país, puedan aprovechar esta economía de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes. Creo que ahí tenemos un trabajo fuerte para hacer todos en conjunto y para aprovechar ese potencial tan grande que la Argentina tiene, pero que depende mucho de nosotros, que hagamos que eso ocurra, ¿no? Y que eso fluya. Hay una clara cuestión de convergencia, ¿no? En todas esas tecnologías exponenciales, a donde se potencian entre sí, y claramente recién hablábamos de temas de IA. En educación, una de las grandes cosas que se ven es que muy probablemente en breve, en vez de estar aprendiendo en una aula, vas a tener un profesor dedicado enseñándote lo que vos querés a tu velocidad de aprendizaje y con los temas que te interesan, combinándolos como vos quieras, ¿no? Pero claramente, si vos lo mirás desde el punto de vista por ahí de certificación, ¿no? Como un doctor se va a entrenar de esa manera, o como un farmacéutico, o como alguien que tenga que firmar, claramente la blockchain ahí se empieza a converger y vos decís, bueno, ok, si pongo un asistente descentralizado, metiendo toda esta información, digamos, de lo que el alumno hizo y alcanzó en una blockchain, claramente ahí se pueden empezar a mirar un futuro bastante razonable, te diría, ¿no? No hay que pensar demasiado en ciencia ficción con esto que estoy diciendo. ¿Vos ves algo por el estilo en Coder House, que están obviamente en tecnologías, ¿no? Y enseñando tecnologías? ¿Ves una cosa
desde ese lado, para ese lado, o es más tradicional la cuestión? Excelente pregunta, porque claramente creo que todos estamos interactuando con esta tecnología y vislumbramos ese tipo de futuro, y lo que, al menos es nuestra respuesta al día de hoy, si alguien quiere aprender viendo videos en YouTube, vaya a él. Hoy lo que nosotros ofrecemos es un servicio muy humano. Al final del día buscamos ser enseñados por una persona que nos comparta ese conocimiento del otro lado. Quizás la próxima generación esté acostumbrada a hacer, vaya a un aula y lo atienda un gemelo digital, que no va a ser indistinguible de una persona de verdad, pero hoy nuestro servicio es humano. Damos un servicio que involucra a algún profesional, una persona, alguien de verdad con la cual vos puedas interactuar, y es a lo que de alguna manera identificamos que es nuestro segmento, y es por lo que la cual la gente se acerca a nosotros. Podemos hacer un experimento y probar a ver cómo funciona la comisión. Hemos hecho algún que otro curso introductorio para ver si las herramientas como sinestesia, alguna similar, puede empatizar con el estudiante y que haga un seguimiento tan personalizado como se pueda, y no hemos logrado buenos resultados. Porque la gente al final del día quiere estar rodeado de otras personas como estamos acá, porque si no, ¿por qué estamos acá? Podríamos estar todos en una cámara por Zoom y listo. Y sin embargo, la gente quiere conectar, no solo en un entorno físico, sino en un entorno virtual con otras personas que pueden o no estar en la misma situación, pero que comparten un camino en conjunto, acompañados por un profesor, una profesora, una serie de tutores y una serie de compañeros. Y creo que eso es lo que nos hace muy humanos. Nos acompañó durante los últimos 2000 y pico de años, o más todavía, y yo creo que nos va a seguir acompañando. Va a haber herramientas que van a agilizar y van a hacer de esa experiencia incluso mejor todavía, sin duda. Todo lo que tenga que ver con soporte. Tengo alguna consulta a las 3 de la mañana sobre algún tema y mi tutor de carne y hueso no está disponible, pero sí hay un avatar digital que es igual, que sabe todos los temas hasta los que yo sé. Buenísimo, eso seguramente. Esas herramientas van a democratizar y no me sorprendería que haya startups que hoy lo hagan. Yo creo que conocí unos founders en un fondo hace poco que hacían justamente eso. Habrá gente para todo. Y creo que va a haber gente que va a buscar una experiencia personalizada y otra persona que va a ver videos grabados. Y le va a parecer, ambas dos les van a parecer espectaculares. Simplemente se va a sentir más afín a eso. Desde nuestro lado vamos a mejorar nuestra propuesta, vamos a mejorar, vamos a ver mucho más AI, va a haber mucho más contenido complementario para seguir enriqueciendo esa experiencia por la cual las personas se acercan a nosotros para aprender. Bueno, se nos está acabando el panel, ¿sí? Muy bien, ahí porque lo veo parado a Guido, entonces se está acabando el panel. Un mensaje final que cada uno de ustedes quiera dejarle a esta audiencia. So with any technology, as I said before, there has to be an equilibrium of an optimal use of the technology and an objective way of vetting if the technology is being used in a viable way or if you're just a fan and you want to plug it into everything. Another big point that I want to touch on is actually what was said about mainstream adoption. Yeah, blockchain is a niche field. Yes, it is. And that's okay. Because let's see, well, I mean, maybe in this room there's going to be a much bigger show of hands, but how many people know how the transfer control protocol works? Show of hands, please. TCP, el protocolo TCP. ¿Quién conoce cómo funciona? Very few. How many of you use the internet every day? ¿Cuántos usan internet todos los días? There you go. You don't have to know how it works under the hood to be able to utilize its utility. And this is what we as the blockchain industry really have to, some of us actually have to cope with that. Most people are not going to care. They just don't. You don't have to care how the TCP/IP protocol works. You just know that you can, use your phone to order an Uber, something like that. And so once really mass adoption of the technology, of blockchain technology, will come when we will stop talking about blockchain technology, but start using it in every day. So when we stop talking about it, but you're using it, that's when it's mass adopted and not before that. And as far as Argentina goes, I believe that it's not just about where can we plug in blockchain technology in Argentina? To me, I see value accrual leaving Argentina because of various reasons. Like, for example, in the commodities field, in the lithium field, it's going overseas. It's not staying in Argentina.
we can use technology to bring it back to Argentina. And this is one of my missions, is to bring this value back to Argentina. But that's the whole point. It's the utility of what we're doing that's going to matter. We're going to bring this value back. We're going to establish a more viable way of export. We're going to establish a more viable way of financing. But in the end, they're not going to have to know how it works. They're just going to know that we're bringing value back to Argentina, and Argentinian businesses can utilize these services in an effective way to better their livelihoods. And that doesn't just, it goes for, all over the world. And this is how this technology will truly make a difference, is once we stop focusing on a technology and start focusing on utility. Bueno, como mensaje final, creo que tenemos que pensar que la tecnología blockchain y la inteligencia artificial no compiten, ¿no? Sino que pueden ser complementarias. Y cuando, desde mi punto de vista profesional, se puede dar la gran adopción, cuando se trabaje, como bien mencionamos, el tema front. Porque la gran barrera que hay en blockchain es que uno tiene un front muy complicado de entender hoy en día, y que eso es producto de que es una tecnología muy early, entonces es difícil de acceder. Ahora, cuando bancos, cuando empresas te ofrezcan un servicio donde no te estás dando cuenta que estás utilizando blockchain, ahí es cuando llegás a la adopción masiva. Yo creo que por ese camino se tiene que transitar, ¿no? Donde vos no sepas que estás utilizando blockchain, utilizando los beneficios de la blockchain que tiene que ser. Eso es particularmente. Y lo segundo, para mí, que hay que establecer es justamente esta parte de la inteligencia artificial combinada con la blockchain, ¿no? Que tiene ciertos beneficios y me parece que en la educación también se va a dar. Por un lado, el tema de que la producción masiva no reemplazó lo artesanal. Lo artesanal se volvió más expensive, nada más. Pero sigue conviviendo, ¿no? En el ámbito de la educación, creemos nosotros que quizás hay cierta preferencia al contacto humano. Después vino la virtualidad de las clases y quizás no tan humano, sino más virtual. Y se está dando una producción masiva de conocimiento que, mezclado con lo que es la inteligencia artificial y la blockchain, está siendo sumamente incipiente y creo que en el próximo futuro se va a establecer. Me han presentado, por ejemplo, un proyecto que se llama Open Campus, donde mezclaba inteligencia artificial con blockchain y aplicaban las dos tecnologías para un uso de cara a quienes ofrecen su propiedad intelectual. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente, un profesor escribía un paper, lo subía, la inteligencia artificial tomaba ese paper y creaba un video automático. Ese video automático, la gente pagaba a través de un token y monetizaba el autor del paper. La gracia en ese concepto, según el founder de ahí, nos decía, es que la persona que usa no sabe si es inteligencia artificial o si es la persona que te está contestando. Porque en realidad vos lo que buscás es el conocimiento, ¿no? Y en esa virtualidad que estamos transitando, el famoso metaverso, es donde vos estás interactuando en realidad con lo virtual y está en tu cabeza en realidad con quién estás interactuando, ¿no? Lo que sí estoy seguro de que se va a utilizar mucha inteligencia artificial es para los fines. Por ejemplo, hoy en día nadie duda, por ejemplo, de Boti utilizar para hacer un trámite, y es inteligencia artificial pura. ¿Por qué? Porque vos tenés un fin ahí. Vos no querés hablar con una persona, vos querés resolver un problema. Yo creo que la inteligencia artificial va por ese camino y creo que la blockchain puede ser un buen backend. Bueno, la mayoría de los progresos tecnológicos se lograron tratando de resolver problemas concretos. Así que yo iría a pensar bien qué problemas concretos queremos resolver de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, de nuestra comunidad, y después pensaría la tecnología. La tecnología ya está mucho más adelantada de lo que nosotros la podemos adoptar, así que como reflexión creo que lo más importante es identificar qué problemas concretos, que hay un montón, tenemos para resolver y después pensar cómo lo hacemos con las tecnologías. Bueno, yo voy a hablar de Argentina. Yo estaba armando como una charla con Ale, una presentación, y yo le decía que Argentina era un lugar excepcionalmente talentoso. Y lo que me dijo esta persona, muy inteligente, y me dejó, quedé muy mal, la verdad, me dijo, ¿cuánta gente hay en China? ¿Cuánta gente hay en India? Sacá el 0,1% de esa gente y vas a ver que hay un montón de gente talentosa. Pero sí, algo que dijiste vos y que vienen como diciendo acá, y bueno, de hecho, Dan de Los Ángeles a Japón, o sea, acá, es la primera vez que estás acá, ¿no? Sí hay algo que puede ser resiliencia, que puede ser, vimos muchos problemas y creo que hay muchos entusiastas acá y eso que es distinto, que quizás no es ese talento como decir somos excepcionalmente inteligentes, pero sí todas esas situaciones, ese contexto nos predispone muy bien
para, si a ustedes les interesa, educarse, aprender y buscar esos problemas y cómo resolverlos. Con AI, con blockchain o cualquier otra cosa. Eso para mí es irrelevante. Eso para mí es como el mensaje más importante desde Argentina que me gustaría dejar. Acá la señorita me sacó las palabras de la boca. Ayer estuve en Endeavor Córdoba y no se mencionó en ningún momento ni blockchain, ni AI, ni nada, porque la gente lo que quiere buscar es resolver problemas a la gente. Y en Argentina está todo por hacer. Todo. Y no necesariamente se tiene que hacer con AI o con blockchain o lo que sea, porque son buzzwords que al final funcionan para levantar dinero y después pivoteás. Pero sí hay muchos problemas. Argentina tiene muchos problemas y muchos casos de uso al alcance de la mano y no por usar una tecnología X o Y va a ser la mejor solución. Simplemente hay que resolver a las personas y si no se necesita tecnología para hacerlo, mejor todavía. Bueno, y para cerrar, yo lo que quiero reflexionar con esto, vieron distintas perspectivas, a favor, en contra, buzzwords, not buzzwords. Yo creo que la tecnología sí es un diferencial. Realmente la tecnología es la que ha impulsado al ser humano hoy donde estamos. Y hoy la tecnología nos permite colaborar con gente que no conocemos. Y esa colaboración nos permite crear una confianza que en otras etapas del mundo no era imposible de pensar. Con lo cual, para mí, sí hay que hacer una reflexión, porque el ser humano naturalmente se queda en el status quo. Nos gusta lo que conocemos, no nos gusta lo que no conocemos. Nos da miedo, ¿sí? Sin embargo, estamos en una época a donde la velocidad del cambio es abrumadora. Vos lo dijiste, Nati, o sea, la tecnología a veces ni siquiera nos permite entenderla, pero sin duda está ahí. Nada se va a desinventar. Esto es historia. Tecnología se inventa y va a existir forever. No se va a desinventar nunca. Ya se inventó. Entonces, mi reflexión para todos es, sí, hay que hacer un esfuerzo. Y por eso, obviamente, somos profesionales también, ¿no? Y tenemos universidades y nos pasamos por ahí 6, 7 años, 10 años de nuestra vida estudiando, ¿no? Para ser mejores, para poder entender algo que no entendemos. Ese esfuerzo que tenemos que hacer todos es el que realmente va a generar que el ser humano siga estando en el centro y no que la tecnología sea el para qué. Yo creo que la tecnología nunca tiene que ser el para qué, pero sí es esa herramienta que nos permite justamente llegar a nuestro para qué y llegar a un futuro mejor, a un estadio mejor y ojalá una Argentina mejor. Gracias a todos.